Continuamos en Entre Líneas. Ahora vamos a hablar con el legislador de Unión por Córdoba, Daniel Pacerini. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Gracias por la invitación. Un gusto estar en Río Cuarto y en el programa, en Entre Líneas. Gracias por venir. Daniel, bueno, lo que ha ocurrido en las últimas horas como novedad importante en la legislatura, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ha presentado el presupuesto de 2018. ¿Qué características tiene? ¿Qué primeras conclusiones pudiste obtener? La verdad que la característica fundamental hoy del presupuesto de la provincia de Córdoba y de todos los presupuestos provinciales es el contexto que se da en una oportunidad de una discusión de un pacto entre las provincias para discutir cuestiones que históricamente se vienen reclamando. En ese contexto, creo que el dato más saliente del presupuesto 2018 para Córdoba es la inversión en obra pública, que realmente es la más importante de la historia, y esto con números concretos. Es 5 veces mayor al promedio de inversión de los últimos 30, 40 años en la provincia. Para que tengamos una idea, el promedio histórico de obra pública en inversiones era de 460 millones, la media, y este año que viene va a ser de 2.200 millones de dólares, lo que por un lado es una buena noticia porque se cumple un compromiso asumido. En segundo lugar, todas esas obras, rutas, gasoductos, acueductos, obras de infraestructura para la provincia van a quedar como un patrimonio para todos los cordobeses, pero además, que me parece lo más importante, van a mover la economía, van a generar mano de obra, y eso me parece que el Estado provincial esté promoviendo eso, me parece una muy buena señal. Y por otro lado, bueno, también discusiones que se van a plantear seguramente a partir de la semana que viene, que va a ser la primera lectura, con el contexto impositivo. Pero me parece que, reitero, hice hincapié en el contexto porque me parece que a partir de la reunión que el gobernador Schiaretti y todos los gobernadores hoy están teniendo a nivel nacional, justamente para discutir estos pactos que se van a empezar a consolidar o no, esperemos que sí. Bueno, esperemos que los recursos de Córdoba estén garantizados. En este contexto, hace difícil por ahí la previsión, más que nunca, en un país complejo para hacer previsiones. Por eso lo contextualicé, ¿no? Mira, ayer el ministro Giordano obviamente hablaba de números, pero fundamentalmente hizo mucho hincapié en este contexto. La Nación planteó una reforma tributaria, puso sobre la mesa algunos ejes de discusión, la reforma laboral, pero en lo que tiene que ver con los números, con los presupuestos provinciales, claramente la incidencia que va a haber si se quitan o se pierden impuestos que son coparticipables, las provincias pierden plata. Claro. Si la Nación le va a conceder a la provincia de Buenos Aires este avance sobre el fondo del conurbano, las provincias pierden plata. Bueno, prima facie hay un compromiso de palabra del presidente de que el fondo de conurbano no se iba a tocar y que las provincias no iban a hacer ese recurso. Bueno, ese es un primer paso. Creo que estos eslabones que se van a ir uniendo hoy van a dar un contexto mucho más claro, pero también hay algo importante, Marcos. La Nación asumió compromisos importantes con Córdoba en materia de obra pública, de recursos, y lamentablemente el flujo de fondos no tiene la dinámica que debería tener. Lo está cubriendo la provincia. Lo está cubriendo la provincia, y la provincia tiene margen de ahorro, tiene capacidad de inversión, pero no hay que dejar de subrayar que la Nación debe generar su propio crédito a la hora de cumplir. Si la Nación no cumple con los fondos, ¿qué garantía da de que a la hora que discutamos un convenio, un pacto de impuestos, lo vaya a cumplir? Entonces me parece que una cosa va atada de la otra. De todas maneras, creo que es una oportunidad histórica en la Argentina de que se intente la discusión política de temas de fondo, ¿no? Claro. Creo que la reforma siempre tributaria... demorados, ¿no? Siempre, y aparte, siempre en la urgencia, siempre parche sobre parche. Creo que hacer una planificación estratégica es un desafío muy importante, y creo que acá todos tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. Claramente la mayor responsabilidad corre de parte del Gobierno Nacional, que es quien plantea la agenda, pero tiene la obligación de discutir porque no tiene mayoría parlamentaria, pero también porque se autoimpuso esa exigencia de buscar consensos, y ojalá que se puedan lograr los mejores consensos para Córdoba. El Gobierno Nacional está pidiendo austeridad en el gasto a las provincias, a las administraciones municipales también. ¿Va a ser un año de ajuste, de lo que entendemos por ajuste en este país? La verdad que es una palabra que a todos nos cae mal. La reforma laboral en ese marco, sumado a esto, genera muchísima preocupación en los sectores del trabajo. En el caso de la provincia de Córdoba,
todo lo que es la administración pública, la transparencia, el gasto público, como se le dice vulgarmente, está en un lugar en el cual nos podemos sentar a discutir con mucha tranquilidad con el gobierno nacional. Córdoba es la provincia que tiene menor impacto sobre su presupuesto en la masa de trabajadores. Es decir, Córdoba hoy tiene 38 trabajadores públicos por cada 1000 habitantes. Es decir, hay una importancia sustancial cuando uno compara con otras provincias. La capital federal tiene prácticamente el doble de lo que tiene Córdoba. Claro. Entonces, si queremos analizar por ahí, es un componente. Y también ver que el trabajador público es un actor importante. Los hospitales, las escuelas, las fuerzas de seguridad funcionan con trabajadores públicos, digamos, que son policías, maestros, médicos, pero son trabajadores públicos. Entonces me parece que esta discusión, que ya la hemos escuchado tantas veces, la Argentina no va a salir de la situación en la que está responsabilizando un solo sector y cargando las tintas sobre un solo sector. Mucho menos si esos sectores son los que están sufriendo la crisis, los trabajadores, el sector de los trabajadores públicos. Entonces me parece que, más allá de las consignas, lo que hay que discutir acá son cuestiones de fondo. Y el gasto público se compone de muchos elementos, no solamente de los sueldos de los empleados. Creo que lo que me parece que habría que discutir es cómo se orienta la inversión pública, que suena parecido pero no es lo mismo. Creo que si el gobierno prioriza la obra pública, prioriza transferirle recursos a las provincias, va a poder exigir, si cumple, que las provincias y los municipios dejen de superponer algunos impuestos y tasas que tuvieron un justificado origen en su momento. La nación durante muchos años desatendió, se olvidó de las coparticipaciones, no hizo federalismo y bueno, esto era el sálvese quien pueda. En ese sentido creo que la provincia de Córdoba ha dado pasos importantes, no solo ahora, siempre, tratando de buscar la mejor solución para el contribuyente y también buscar la mejor forma de concretar acuerdos. Creo que en ese sentido, reitero, a partir de hoy, justamente que comienzan a formalizarse algunos acuerdos que ya se fueron hablando previamente, el tema de los ingresos brutos, el tema de esta posibilidad del IVA provincial, seguramente el panorama va a ser claro. Y también tener en cuenta que estas cosas que tienen años de evolucionar mal, no se van a resolver en una semana ni en un año. Hay un aspecto que preocupa especialmente en Córdoba, que es lo previsional, ¿no? Si se va a ir hacia una armonización, si los jubilados cordobeses o los futuros jubilados cordobeses van a tener una equiparación con los jubilados nacionales. ¿Cómo está ese aspecto? Bueno, en ese marco nosotros venimos desde hace muchos años haciendo las cosas bien. Todas las exigencias que en su momento nos planteó el ANSES, todas las exigencias que nos costaron muchos años de discusiones, de luchas, de padecimientos, hoy la provincia de Córdoba tiene su sistema previsional saneado. De hecho, la Nación hoy le está debiendo plata a Córdoba, hay 7.000 millones de pesos que nosotros estamos reclamando en concepto previsional y no hay ninguna necesidad de armonización con la Caja de Córdoba. Claramente, cuando se empieza a discutir este tema de reforma tributaria, siempre se filtra que las que no armonizaron van a tener que armonizar. Nosotros nos oponemos a la armonización. Nosotros vamos a defender los recursos de los trabajadores públicos de Córdoba que aportan en una caja y que tienen en promedio las mejores jubilaciones de la Argentina, que ojalá las podamos mejorar, pero estamos convencidos que no es una variable para la reforma del sistema tributario. La Caja Previsional de Córdoba quedará en manos de los cordobeses. Ante el anuncio de los aumentos que se vienen en los impuestos provinciales, uno de los sectores que salió a criticar las decisiones de incremento fue el campo, que lo consideró excesivo y pidió un tema que mencionaba recién, que se ajuste por el lado del Estado y por el gasto público. ¿Se va a revisar ese criterio en cuanto al aumento del campo? ¿Es una cuestión revisable en la Cámara? Mira, la semana que viene comienzan las discusiones, va a haber audiencias públicas, siempre hay ámbitos para discutir, pero cuando uno ve el presupuesto, que se va a empezar a conocer hoy públicamente, claramente ve que en materia de impuesto inmobiliario rural, primero toda la inversión que se recaude va destinada a obras de infraestructura, y podemos probar que eso se cumple en Córdoba. Hemos hecho innumerable cantidad de obras, sobre todo para paliar la crisis hídrica. Claro, porque el campo dice que le cobran impuestos específicos y no necesariamente han ido a obras. A ver, siempre ocurren estas pujas cuando se trata el presupuesto, que nadie quiere que le toquen el bolsillo. Pero bueno, creo que es un sector que siempre ha sido escuchado por el gobierno de la provincia. Creo que es un sector que hoy tiene una situación muy favorable con respecto a otros sectores.
Pero también hay que decirlo que el cálculo que se ha hecho del acuerdo no es uniforme, no es que a todos los productores agropecuarios le van a aumentar el 35%, claro. No. Los aumentos van a ir desde un 25% hasta un 40% y claramente cuando uno ve el desagregado, la mayor cantidad de superficie, la mayor cantidad de productores no se van a ver afectados por un gran aumento, esto hay que decirlo. Y quienes por ahí pueden llegar a tener un mayor incremento son los que están en mejores condiciones de aportar y de hacerlo y que me parece que lo van a hacer con mucho gusto porque están viendo que las obras se hacen y están viendo que a diferencia de la provincia de Buenos Aires, que tiene 5 millones de hectáreas inundadas, en Córdoba hemos bajado de 800.000 a 100.000 hectáreas gracias al trabajo que hacemos con los productores, con el gobierno de la provincia y sin un solo peso del gobierno nacional. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, Marco, como siempre. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas.